coraje y propósito, para un tiempo como este con la ayuda de Dios. En el libro de Esther, capítulo 4, versículos del 1 al 17, encontramos una de las pasajes más intensas y emotivas de la historia del pueblo judío. Este es un relato sobre un momento crítico en el que la vida de todos los judíos estaba en riesgo debido a un decreto de exterminio autorizado por el rey Asuero, influenciado por el perverso Amán. Amán, motivado por el odio y el orgullo herido, elaboró un plan maligno para eliminar al pueblo judío por completo, en represalia por la desobediencia de Mardoqueo, quien se negaba a inclinarse ante él. Al escuchar el decreto, Mardoqueo reacciona con gran aflicción. Se viste de saco y se cubre de cenizas como señal de tristeza y luto, clamando a Dios en público por la ciudad. Esta actitud expresa su dolor profundo y su súplica por el pueblo de Dios. En su tristeza, busca la ayuda de su prima y hija adoptiva, Esther, quien era reina y tal vez la única que tendría la posibilidad de interceder junto al rey Asuero. Inicialmente, Esther duda, pues sabía que acercarse al rey sin ser llamada podría ser castigado con la muerte. La posición de reina, aunque le confería prestigio, no le garantizaba seguridad o privilegios incondicionales. Mardoqueo, sin embargo, exhorta a Esther a considerar que tal vez ella haya sido colocada en la posición de reina por un propósito divino. Le dice que si ella callara, Dios podría traer liberación de otra manera, pero que ella perdería la oportunidad de participar en el plan divino para salvar al pueblo. Ante esta petición y desafío, Esther decide actuar con fe y coraje. Pide al pueblo judío que ayune y ore por ella durante 3 días, mientras ella se prepara para ir al rey, aunque eso pudiera costarle la vida. Es una decisión de gran riesgo, pero Esther confía en Dios y pone el destino de su pueblo por encima de su propia seguridad. Las Escrituras nos revelan. Cuando Mardoqueo supo todo lo que había pasado, rasgó sus vestiduras, se cubrió de saco y ceniza, y salió por la ciudad clamando con gran y amargo clamor, y llegó hasta delante de la puerta del rey, porque nadie vestido de saco podía entrar por las puertas del rey. Y en todas las provincias a donde llegaba la palabra del rey y su ordenanza había entre los judíos gran luto, con ayuno, llanto y lamentación, y muchos yacían en saco y ceniza. Entonces las mozas de Esther y sus eunucos le hicieron saber, y la reina se angustió mucho y envió ropa a Mardoqueo para que se vistiera y le quitara el saco, pero él no las aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, al que él había puesto delante de ella, y le mandó que averiguara qué era aquello y por qué era. Y Atac salió a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le hizo saber todo lo que le había sucedido, como también la suma de dinero que Amán había dicho que daría a los tesoreros del rey para que eliminaran a los judíos. También le dio el traslado de la escritura del decreto que se había publicado en Susa para destruirlos, para que lo mostrara a Esther, y le hiciera saber, y le ordenara que fuera al rey, y le pidiera y suplicara en su presencia por su pueblo. Fue, pues, Atac e informó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther respondió a Atac enviándolo a decir a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para todo hombre o mujer que entre al rey en el patio interior, sin ser llamado, no hay más que una sentencia, la muerte, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro para que viva. Pero yo en estos 30 días no he sido llamada para entrar al rey. E hicieron saber a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo mandó que respondieran a Esther: no te imagines en tu ánimo que escaparás en la casa del rey más que todos los demás judíos. Porque si del todo callas ahora, de otra parte se levantará para los judíos socorro y liberación, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para tal tiempo como este llegaste a este reino? Entonces Esther dijo que volvieran a decir a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis por 3 días, ni de día ni de noche. Yo y mis doncellas también ayunaremos, y así iré al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, perezco. Entonces Mardoqueo fue, e hizo conforme a todo lo que Esther le ordenó. En este capítulo del libro de Esther, vemos cómo el pueblo judío fue amenazado de destrucción total por un decreto real, incentivado por la maldad de Amán, quien buscaba venganza personal contra Mardoqueo. Este contexto histórico revela la vulnerabilidad de los judíos esparcidos por las provincias persas, sin una patria o seguridad que los protegiera de sus enemigos. La ley persa, una vez sancionada por el rey, era irrevocable. Ante esto,
Mardoqueo toma una actitud de fe y coraje al buscar la ayuda de Esther, reconociendo su influencia como reina y esperando que ella interceda junto al rey. El punto culminante está en el versículo 14, donde Mardoqueo desafía a Esther a considerar el propósito divino en su vida. ¿Y quién sabe si para tal tiempo como este llegaste al reino? Esta frase está llena de significado, pues Mardoqueo apunta a una posible intervención de Dios, sugiriendo que Esther fue colocada en esa posición de poder exactamente para esa hora de crisis. Él le recuerda a Esther que Dios es soberano y que podría salvar al pueblo por otros medios, pero Esther tenía la oportunidad de formar parte del plan divino y cumplir un propósito mayor. La historia de Esther es una poderosa lección sobre cómo Dios utiliza personas comunes para realizar sus planes en momentos difíciles. Muchas veces, Él nos coloca en situaciones que exigen coraje y nos ofrece oportunidades para ejercer nuestra fe. Esther, una joven que inicialmente duda, es un ejemplo de cómo la obediencia y la fe pueden conducirnos a una posición de influencia en favor de un bien mayor. Su reacción inicial a la petición de Mardoqueo es humana. Siente miedo, pues sabe que entrar en la presencia del rey sin ser llamada puede costarle su vida. Pero, cuando Mardoqueo le recuerda que tal vez ella haya sido colocada en esa posición justamente para salvar a su pueblo, acepta la responsabilidad y decide actuar. La actitud de Esther al llamar al pueblo para ayunar y orar antes de buscar la ayuda del rey es una enseñanza sobre la importancia de buscar a Dios antes de tomar decisiones. Se prepara espiritualmente para el desafío, sabiendo que necesita la ayuda y la fuerza de Dios para enfrentar lo que vendrá. Muchas veces, en nuestras propias vidas, enfrentamos desafíos que parecen grandes de más, pero la oración y el ayuno son formas de fortalecernos y alinearnos con la voluntad de Dios, buscando sabiduría y discernimiento. La historia de Esther nos enseña que las pruebas que enfrentamos pueden tener un propósito que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Así como Dios puso a Esther en una posición estratégica para el momento de crisis, Él nos coloca donde estamos con un propósito. Debemos estar atentos a los llamados de Dios en nuestras vidas y dispuestos a responder con fe, incluso cuando el camino es incierto o peligroso. El coraje de Esther inspira a todos nosotros a poner nuestra fe por encima del miedo, confiando en que Dios está con nosotros en todos los momentos. Dios continúa actuando de maneras que no siempre comprendemos. Tal vez Él nos haya dado ciertos talentos, oportunidades o relaciones para que podamos ser usados en su propósito. Que cada uno de nosotros esté atento al para tal tiempo como este en nuestras vidas, dispuesto a servir y a confiar en Dios con lo que Él nos ha confiado. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos por tu sabiduría y tu propósito en todas las cosas. Que el ejemplo de Esther nos enseñe a confiar en tu voluntad. Ayúdanos a actuar con coraje, incluso frente al miedo. Danos un corazón sensible a tu voz y dispuesto a servirte. Que en nuestras luchas busquemos tu presencia a través de la oración y la fe. Fortalécenos y utilízanos para el bien, como usaste a Esther. Que podamos siempre honrar tu nombre, siendo luz y esperanza para los que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Este es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.